Hola, esto es Lo Digo, el podcast de Shalom Bait que da espacio a la propia voz de mujeres que vivieron y sobrevivieron a la violencia de género. Son ellas quienes nos cuentan en primera persona sus experiencias, recorridos y saberes. Con el fin de preservar la identidad de las mujeres que dieron su testimonio, hemos alterado datos personales. Episodio 5. Impacto de la violencia en la maternidad. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Lo Digo, el podcast de Shalom Bait, un podcast sobre la violencia de género. Mi nombre es Tamara, soy trabajadora social y formo parte del equipo de Shalom Bait. Me acompaña Esther. Hola, ¿qué tal? Soy Esther, también del equipo de Shalom Bait, psicóloga. Bueno, y en este episodio vamos a hablar sobre el impacto de la violencia de género en la maternidad, el impacto de la violencia en el rol materno, en la relación de las mujeres víctimas de violencia con sus hijos e hijas. Y vamos a hablar de este tema a partir del testimonio de otras dos mujeres, dos sobrevivientes de la violencia de género, que lograron encontrar la salida. Vamos a conversar con ellas para conocer su testimonio y sus experiencias, sus visiones y también para derribar mitos en relación a este tema. Quienes nos acompañan hoy son María y Sofía. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bueno, les agradecemos mucho por estar acá, por dar su testimonio, su palabra. Todo esto es muy valioso para todos quienes nos escuchan. Queríamos preguntarles, ir un poco más hacia el pasado, ¿no? Como ir al momento donde ustedes convivían con el padre de sus hijos e hijas. ¿Cómo era la relación con sus hijos e hijas mientras convivían con este padre, ¿no? Mientras las situaciones de violencia estaban en su punto máximo, ¿no? Mientras todavía no habían podido salir de esa situación. ¿Cómo era esa relación? ¿En qué cosas veían afectado su rol de mamá? Yo lo había afectado desde que eran niños, pero evidentemente me confundía y siempre creía que iba a poder cambiar a la persona que estaba al lado mío. Dado que estuve 40 años con un violento y lo vi desde niño, que eran niños, pero siempre decía que iba a ir para adelante. Eso desde la niñez. Luego se fue acrecentando en la adolescencia hasta el momento que mis hijos se fueron. E incluso cuando venían a mi casa y seguíamos en convivencia, también se ejercía la violencia. Ya más con la palabra, hiriéndolos: sos un inútil, deja de comer, gorda, o mostrándole fotos donde ellos, sobre todo las mujeres, no querían a sus novios, como hiriéndolas desde ese lugar. Y en cuanto a vos como mamá, ¿qué actitud tenía él en relación al ejercicio de tu rol, a tu vinculación con los chicos? Bueno, imagínate que siempre yo era una inútil, una cosa, una bruta. Yo pasé por una situación especial, entonces decía cosas feas de mi cuerpo, de mi ser. Así crecieron mis hijos. Y yo con un estado de indefensión total, porque ese es el trabajo que hacen. Imagínate, en 40 años ya directamente no veía nada, hasta que al final profesionales, cuando iba en varias oportunidades, me dijeron: ¿qué haces con este hombre? Y ahí comencé a darme cuenta, o si íbamos a alguna casa, porque llega un momento que vos estás totalmente confundida con perdés tu identidad. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, en el trato con los chicos cuando eran chiquitos, respecto, no sé, de la organización familiar, de los límites, ¿cómo era? ¿Cómo explicarte? Yo se nota que no lo defendía en la manera que lo tendría que haber defendido, por eso ahora de grande me lo recuerdan. Y ¿cómo explicarte?
ya era como normal que nos tratasen mal. Después mis hijas, cuando ya en plena adolescencia, cuando fueron creciendo, iban a otros hogares y se daban cuenta que no vivían, los demás no vivían como nosotros. Y ahí comienzan a decírmelo. ¿Y en tu caso, Sofi? Fue bastante complicado. La verdad que recuerdo haber sufrido todos mucho. Yo, la verdad es que lo que traté de hacer, quiero comentar esto como un paréntesis, yo, para que se entienda un poquitito, también vengo de un hogar violento, ¿sí? Con lo cual a mí me costó mucho con el padre de mis hijos darme cuenta que era otro tipo de violencia diferente a la que yo había vivido cuando era niña, ¿no? Mi papá era alcohólico, golpeador, pero muy violento. El padre de mis hijos era más violento verbal, psicológico, ¿no? Otro tipo de violencia, pero violencia al fin. Entonces, claro, yo de repente veía que no era tan explícito todo lo que él hacía, pero veía en mis hijos un montón de cosas que yo había vivido, había pasado de chiquita. Mis hijos tenían muchos miedos, se acostaban continuamente conmigo en la cama, los tenía que dormir, me costaba pasarlos, tenían pesadillas, hacían pis de noche, ya grandes, ¿no? 4 o 5 años, no es que no dejé los pañales y después, sí. Vivían con mucho miedo, de hecho no deseaban que su papá viniese a mi casa, no era algo. Él era una persona que los trataba realmente mal en lo verbal, tanto a ellos como a mí. A mí obviamente me subestimaba muchísimo, me insultaba mucho delante de ellos, aunque le pedías que no lo hiciera, obviamente seguía haciéndolo. Tenía como ataques que él llamaba como nerviosos, ¿viste? Que nosotros todos éramos culpables de su problemática, ¿no? O sea, nunca venía temprano a mi casa, ¿no? Digamos, siempre tenía un objetivo mucho más claro y mejor que venir a cumplir un rol de padre y compartir tiempo con su familia. Pero, digamos, cuando lo hacía, que por ahí venía a comer en la semana 1 vez o 2 a la noche, ¿no? Que venía más temprano, todo era un problema con él. Un programa de televisión era un problema, que los chicos se movieran en la mesa era un problema, que sí, siempre yo los eduqué mal, yo era muy permisiva, ¿no? Yo era la culpable de todo lo que pasaba. Mi hijo más grande sufrió muchísimo, porque fue como un punching ball para el padre, ¿no? Digamos, descargó demasiado en él. Y el chiquito siempre al ver esas situaciones, como que tuvo como temor desde chiquitito. De hecho, apenas nació y tenía como crisis de llanto, se ponía todo morado, no había forma de calmarlo. O sea, todas situaciones difíciles. Y bueno, no sé, que era insoportable vivir con una persona así. Muy desgastante, sí. Sí, como decís, en mi casa le teníamos todo miedo y cuando él no estaba era un placer. Nos arruinó todas las fiestas, todas las Navidades y Año Nuevo, siempre nos arruinaba, todas las fiestas nos arruinaba y había que hacer lo que él decía. Si vos no hacías lo que él decía, venían, y como vos decís, bueno, yo vengo de otra generación donde te pegaban un chilo, todo era normal. Entonces yo también veía eso como normal. Sí, escuchándolas, como me vienen como 2 cuestiones a la cabeza, ¿no? Como en relación a esto, a ser mamás en contexto de violencia de género. Uno que tiene que ver con ejemplos de cómo todo el tiempo estos varones, estos padres desautorizan, ¿no? Todo el tiempo el rol de ustedes como una autoridad, ¿no? Esto de que decías vos, María, sos una inútil, ¿no? O esto que te decían a vos, Sofía, de los educás mal, no servís para nada, ¿no? Digamos, en presencia de ellos ocurría esto. 3 cosas en realidad se me ocurren, ¿no? Como primero eso. Después, esto de
bueno, lo difícil, ¿no? Lo imposible, como decías vos, Sofía, de ser responsable de otros, del cuidado de otros, de amar a otros como los hijos e hijas, cuando una está con tanto monto de angustia, tanto monto de miedo, ¿no? Digamos, como poder hablar de eso, ¿no? En este episodio, de lo difícil de tener que cuidar a otros cuando una está viendo cómo se cuida también a sí misma, ¿no? Y esa mujer no es otra persona de esa madre, ¿no? Digamos, es la misma. La única. Hay una sola que se divide en 20 pedazos en todas las necesidades de los demás, porque además te obligan ellos también, ¿no? A, digamos, suplir todas sus necesidades y todo lo que implica la casa, que todo lo que hagas también esté mal hecho, ¿no? Que dejes tus cosas, dejes tu vida, dejes tu trabajo, todo en pro de una familia normal que nunca la va a hacer. En mi caso, a diferencia de María, yo la escuchaba, yo sí creía que iba a poder tener una familia mejor, porque obviamente había sido mejor que ponele de alguna manera, ¿no? De la que había tenido de origen. Entonces, claro, yo quería confiar de que él tan solo era nervioso y por ahí le pasaban cosas en el momento que yo también quizás provocaba, ¿no? Porque uno te termina autoconvenciendo de todo lo que dicen y decís, bueno, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que mi familia salga adelante, para que todos estemos bien, ¿no? Entonces es como un triple trabajo, porque... Y volviendo un poquito al momento en que todavía eran chicos, y estábamos viendo recién con lo que decía Tamara, cómo es cuidar en esos contextos de violencia. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué cosas intentaron hacer ustedes? ¿En qué cosas se ven haciendo algo para surfear en esa situación de violencia cuando están cuidando de los pibes? ¿Qué cosas detectaron que tuvieron que modificar, tuvieron que compensar, tuvieron que hacer que no era lo que esperaban de la maternidad, pero tuvieron que ir haciendo para cuidarlos? Sí, en mi caso, yo iba aceptando las cosas y trataba de ser una madre amorosa, o sea, la antítesis de él, dándole muchos besos y abrazos, ser incondicional con ellos, decirles que valían muchísimo, que eran inteligentes, que eran buenas personas, tratar de formar buenas personas dentro de mis posibilidades, ¿no? Dentro de mis posibilidades. Me fue muy difícil, yo vivo lejos de mi familia, no de mis hijos, sino de mi familia de origen, y es muy difícil, es más difícil aún. Y además cometí un error de nunca contar nada hacia afuera. Entonces mostraba que todo estaba perfecto, ¿no? La casita de Susanita, todo perfecto, todo bien, y trataba que ellos también fueran así. La verdad, muy triste. ¿Y en tu caso? Y en mi caso fue bastante complicado porque tuve que ir contra mí misma. O sea, tuve que dejar de ser yo. ¿En qué sentido? En todos los aspectos, en todos los sentidos. Yo al principio con el padre de mis hijos confrontaba. O sea, nunca le tuve miedo yo a él en sí, ¿no? Al principio. Era como me costó muchos años detectar que eso era violencia en sí, entonces como que al principio pensaba que era una discusión de pareja y que tenía que hacerme valer y explicarle a una persona que yo no pensaba igual que él y que alguna vez iba a llegar a algún tipo de acuerdo, cuando en realidad lo único que quieren es manipularte y que vos termines haciendo lo que ellos quieren. Entonces hasta que yo comprendí eso pasó varios años.
Entonces, me pasó como a María, ¿viste? Yo no tuve una mamá que fue muy presente conmigo, entonces es como que fui más que sobreprotectora con mis hijos. Y traté de tratar de evitarle todo ese sufrimiento, ¿no? Continuamente. Entonces sí, era una mamá que me tiraba en el piso, jugaba, no faltaba ninguna reunión de padres, estaba todo el tiempo con ellos, le hacía la fiestita de Halloween con los compañeros. A ver, estaba todo el tiempo con ellos. Y era muy difícil y muy desgastante. O sea, porque yo ponía todo. Ponía mi alma, mis emociones en juego constantemente, aún estando hecha pelota, porque por ahí me habían insultado y me habían dicho de todo y no sabía si esa noche iban a volver a mi casa o qué, y si volvían, qué iba a pasar. O sea, una cosa así, una incertidumbre continua que te provoca un desgaste y un desequilibrio emocional muy grande que es muy difícil de sostener. Tus hijos lo perciben. Claro, eso te quería preguntar, como me parece interesante que puedas transmitir cómo pasaban las cosas. Tus hijos lo perciben y vos qué decías, ellos qué hacían, qué pasaba cuando llegaba él, digamos, ¿cuál es esa película que se desarrollaba ahí? Y era una dinámica muy conflictiva. O sea, yo me daba cuenta que yo los cuidaba a ellos y que ellos me cuidaban a mí. En realidad estaban muy pendientes de mí, me abrazaban todo el tiempo, yo soy muy cariñosa, ellos eran muy cariñosos conmigo, te amo, me valoraban absolutamente todo lo que yo hacía, me preguntaban todo el tiempo si estaba triste. Se subían arriba mío todo el tiempo, querían hacer todo conmigo porque creo que es donde ellos se sentían seguros y a la vez se aseguraban de no. Yo sentía eso, me daba cuenta en sus palabritas cuando eran chiquititos, que era como, no estás sola, estoy con vos. O sea, vos me estás acompañando a mí, pero yo también. Yo siento que ellos de alguna manera se responsabilizan de algo que tampoco les corresponde y está bueno para ellos, y menos cuando son chiquitos, pero bueno, es como una dinámica medio poco fácil de llevar. ¿Y eso afectaba de alguna manera, no sé, la escuela, los amigos? Sí, porque se quedan como disminuidos ante creen que son inferiores a los amigos. Eran brillantes en el colegio, pero nunca con un perfil muy bajo. Yo también era una mamá con sus pollitos y siempre yo veía que todo el amor era hacia mi persona y siempre buscándome a mí, y me lo transmitían a través de dibujitos, de mamá te amo, cosas que yo veía que por el otro lado no lo hacían. Pero todos nos movilizábamos a través del miedo, o sea, complacerlo al otro, no desde el corazón, sino desde el miedo, y muy manipulados por la otra parte, ¿no? Así funcionaban. Sí, y lo que decían respecto de hacer dentro de las posibilidades que cada una tiene, ¿no? Digamos, como mamá en esos contextos. Querría como a qué se refieren, ¿no? Como dentro de las posibilidades en relación al contexto de violencia, ¿no? Porque un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De todos los condicionamientos, ¿no? Que tiene que ver esto de cuidar a otros cuando una está en una situación de completo descuido, ¿no? Digamos, desvaloración, humillación, bueno, distintas formas de maltrato. Y bueno, es muy difícil. Uh-huh. Es muy difícil, porque primero te tenés que autoconvencer vos de que tenés un valor que en realidad no sabés que lo tenés porque ya lo perdiste hace rato, porque terminás perdiendo tu autoestima, todo. Y después enseñarles a ellos de alguna manera el valor que tienen ellos y lo que no deben de permitir. Estas consecuencias, por ejemplo, retomando un poquitito, porque eso que dijiste, viste, de cómo se ven otros contextos, a mí me pasaba con mi hijo más chico que terminó con fobia social y estuvo sin entrar al colegio durante 2 años y fue
tremendo, ¿no? Todo el desgaste que hubo a nivel familiar y también, ¿no? ¿No iba a la escuela? ¿Por qué? Porque primero le empezó a agarrar una fobia que era escolar y luego se trasladó a lo social. Entonces ya empezó a perder vínculos, no quería ir a fútbol, no quería hacer ningún deporte, no quería ir a los cumpleañitos de los amigos si no estaba yo. En todos lados tenía que estar yo. Estuvo sin salir muchísimo tiempo. Íbamos a una escuela domiciliaria, la cual yo me quedaba ahí esperándolo todos los días. Iba solo con un profesor, con un maestro, ¿no? Para que no perdiera esos 2 años. Después fue todo un tema que de nuevo reincorporar al colegio, todo. Llevó 4 años, ¿sí? Con psicóloga, psicopedagoga, porque tenía una dislexia emocional, bueno. Y a la diferencia del grande, y vos ves las diferencias de cómo se comporta cada nene. Los dos súper inteligentes, como contaba María, eso no había ningún problema, digamos. El tema es que el grande tenía problemas de conducta, pero no de violento, de querer llamar la atención constantemente, que era lo mismo que me pasaba a mí en mi casa. Pero yo en mi casa tenía 2, la maestra tiene 35 y claramente no lo entienden. Entonces yo pasaba de psicopedagoga, psicóloga, terminó en una psiquiatra cuando ya era más grande, ¿no? A sus 15 años, entonces fue como muy complicado sostener eso y realmente sí, te traen en todos sus vínculos problemas, incluso en el vínculo familiar, ¿no? También, porque él después cuando creció en su adolescencia se volvió violento igual que su papá. Y empezó a hacer las mismas cosas que hacía su papá conmigo y con su hermano menor. Entonces es un poco, viste, eso. Y con respecto a lo que vos decías del tema de cómo sostener esta situación y enseñarles, y bueno, yo traté de trabajar muy humildemente mucho en su autoestima. No, porque el padre le decía cosas muy humillantes, como sos estúpido, tarado, idiota. Me decía, Sofía, este chico es estúpido, tarado, idiota, mogólico, así. ¿Qué le pasa? ¿Entendés? Bueno, eso lo mismo decía María hace un ratito, Sí, ¿no? Esto de... El no ser mogólico era normal. El inútil. Yo creo que el inútil era una palabra corriente totalmente. Entonces a mí se me caía algo y yo misma me decía, qué inútil. Y yo creo que mis hijos también se sentían inútiles. Luego, viste, cuando fueron creciendo, después todo eso sale con enfermedades, con un montón de cosas. Claro, cuando empiezan a ver la realidad, se transmite por esos lugares. Sí, y me parece como muy potente esto que dicen, ¿no? De en un contexto donde todo esto pasa y todo el tiempo lo que se dice son insultos, ¿no? Y desvalorizaciones y demás. Cómo ustedes intentan hacer lo contrario, ¿no? Con sus hijos. Intentar ir contracorriente, ¿no? Sí, lo que yo hacía a nivel personal, en todo lo que me ha pasado, ser fuerte y para adelante. ¿Era como tu frase para ellos? Era mi actitud. Mi actitud ante ellos. Bueno, esto ya va a pasar. Bueno, sí, vamos para adelante. A ver, buscar la antítesis de la otra forma, ya que no sabía cómo resolver mi propia situación. Ojalá yo hubiera criado a mis hijos en estos tiempos donde tenía miles de herramientas. Imagínense que en mi época, ahora me dicen que soy una gran valiente, gente de mi edad, qué valiente que fuiste, porque seguro, cuando me dicen eso, yo digo, le pasó exactamente lo mismo, y después lo veo transmitido en sus propios hijos. Dentro de todo, claro, eso. Bien. Bueno, y para ir ahora más hacia el presente o el pasado, pero después de la convivencia con sus ex, con los papás de sus hijos e hijas. Cuando se interrumpió la convivencia, sea por una separación o por haber hecho una denuncia y una exclusión de hogar, ¿qué cambió en el vínculo con sus hijos? Digamos, ¿cuáles fueron
de repente los primeros cambios que empezaron a notar en ustedes como mamás, en sus recursos, herramientas, como decías, María, en ustedes y en sus hijos y en el vínculo también, ¿no? En mi caso fue con respecto a mis hijos, que ellos empezaron a hablar. Voy a poner en palabras más lo que sentían, lo que les pasaba. De hecho, mi hijo más grande fue quien me dijo en su momento, con 13 años, que yo era víctima de violencia de género. Y me mostraba cosas en la televisión y me decía, esto es lo que vos pasaste, esto es lo que te hace mi papá, esto cómo lo permitís. No quería que lo vea, no quería que le hable, no quería tener un vínculo con él. Y antes de, digamos, salir de la vida de ustedes... No hablaba, no decía nada, se aguantaba todo lo que el padre le decía, lloraba y yo lo contenía. De hecho, una de las cosas que detonó fue que el padre lo haya agarrado del cuello y yo querer defender a mi hijo y bueno, y surgiera una situación muy violenta. Y además de estos cambios en tu hijo, en tus hijos, ¿qué cambios vos en tu rol como mamá crees que empezaste a poder hacer? O cómo recordás vos ese proceso, esa transición en este sentido, en el rol de mamá? En principio con mucho dolor, prestando mucha más atención a las cosas que me decían y a las cosas que hacían. ¿Tus hijos? Mis hijos, yo vi muchos cambios en ellos. Sentí que el trabajo que había hecho hasta ese momento de poderlos contener había servido un montón, porque habían podido tener la posibilidad de decir, sé que a vos no tengo que mentirte, sé que con vos no me tengo que callar, sé que a vos te puedo decir no quiero ir, no quiero estar y demás. Pasaron situaciones de violencia también luego de separarme, porque bueno, se trató siempre de revincular, digamos, todos los profesionales, ya sea psicólogos, psiquiatras que pasaron mis hijos y demás, hasta la psicopedagoga y demás, del más chico, lo que intentaron hacer siempre fue como revincular al padre con sus hijos, porque se suponía que el padre nunca había tenido un vínculo fortalecido con ellos, y bueno, habría que crear ese vínculo por alguien que nunca estuvo, y cuando estuvo de esa forma. Entonces, claro, yo accedí a eso pensando que era lo mejor para ellos. Cuando empecé a ver que no fue así, y su padre no respetaba los límites y demás, la única opción que tuve fue poner una denuncia, ¿no? Y decir, bueno, hasta acá llegaste. Y ahí fue cuando realmente pude ver el cambio. Y debo decir esto porque yo busqué ayuda. En mi caso, yo creo que eso de poder buscar ayuda me salvó. Empecé a ver las cosas como eran, empecé a darme cuenta que eso también era violencia y no solo lo que había vivido de chica, que no estaba bien, que todo lo que yo sentía era real, porque muchas veces te hacen sentir, viste, todos, muchas personas, hasta incluso tu familia, amigos y demás, como que dudar de vos, como que estás loca, como que no es para tanto, viste, te tenés que callar un poco más la boca. Yo como era contestadora, ¿cómo contestás? Viste, y todo así era. Entonces yo en algún momento decía, pero, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Estoy arruinando yo mi familia. Era, viste, una cosa, hasta culpa. Me sentía culpable, culposa. Porque era cómo no te callás, cómo no te sometés ante esta situación. Mismo mi mamá, la madre del padre de mis hijos, mi ex suegra, o sea, tipo, esto es normal, esto es así, callate, hay que aguantar. Era todo así. Bueno, entonces me costó mucho ver todo eso. Cuando yo busqué ayuda y lo pude lograr ver, para mí fue muy importante entrar en un grupo de mujeres y ver que pasaban por situaciones similares a mí. Y ahí yo intenté, ¿por qué digo esto que me hizo llegar a la denuncia? Porque yo intenté por todos los medios, no hablando, cortando todo tipo de vínculos con el padre, poniendo abogados de por medio y demás, no llegar a ese extremo. Pero tuve que hacerlo igual, porque es como que ellos no respetaran
ellos ningún límite. Nunca, ¿viste? Y transgredieran todo el tiempo la barrera, son súper creativos, siempre tienen alguna forma nueva de llegarte, si no es de una forma de otra. Entonces es como que vos terminás diciendo, ¿qué hago para que esta situación tan insana se termine? Entonces, bueno, decidí hacerle la denuncia y ahí fue donde empecé a ver un cambio más grande en mis hijos. Sí, primero el más chico me lo agradeció. Me dijo palabras que yo nunca esperaba. Cuando yo le manifesté lo que había hecho, lo primero que me dijo fue gracias mami. Yo le dije, no sé, mira, yo como mamá, te lo digo con total, la verdad que uno a veces mira como duda de lo que hace porque, viste, te ponen en esas situaciones que estás todo el tiempo decidiendo, ¿entendés? En una situación donde uno está como muy nublada, sin poder ver, no teniendo claridad mental, descanso ni mental ni físico por ellos, por vos, por las situaciones de nervios, situaciones económicas, o sea, un montón de cosas que se te vinieron encima. Y me dijo, ¿hiciste? Le digo, no sé si hice bien, ¿viste? Porque ahora que tu hermano, qué sé yo, y me dice, mamá, hiciste lo mejor que tenías que hacer. Yo cuando escuché que mi hijo más chico me dijo eso, dije, por mí no te hagas problema que voy a estar muy bien, me dijo. Y ahí es como que me dio paz. El grande al principio le costó más aceptarlo, pero bueno, con el tiempo yo vi un cambio grande en él, vi un cambio grande con respecto a mí y a su hermano, no al inicio, sino a posteriori. De hecho, ahora puedo contar hasta con él, no que me ayude con el hermano, cosa que en ese momento de mi vida, si te lo tengo que decir, nunca me hubiese imaginado que iba a pasar por una situación así. Nunca me hubiese imaginado que mi hijo podía cuidar a su hermano o llevarlo a cortarse el pelo o ir a comer a McDonald's, ¿entendés? O sea, era lo que no podía existir. Imagínate que yo, mi hijo más grande, había tomado como el rol de padre en mi casa y ejercía violencia conmigo y con el hermano. Y es mucho más difícil en ese aspecto porque tu hijo uno no se puede separar de sus hijos. Entonces, ¿cómo haces? No puedes decirle, bueno, andate de mi casa, no te veo más. Bueno, entonces... Sí, y también porque, digamos, a ver, una coloquialmente puede decir ocupaba el rol del padre, era violento, sí, pero en realidad era, digamos, un chico que estaba repitiendo, ¿no? Cosas que vivió, ¿no? Que tomó de modelos vinculares, ¿no? Digamos, y de haber crecido, vivido, ¿no? O sea, haberse desarrollado en un contexto como ese. Con eso hay que trabajar y ahí también de repente hay como otras dificultades también como mamás, ¿no? En esto, porque preguntábamos, bueno, ¿qué cambios, ¿no? De repente pueden haber en el ejercicio de la maternidad cuando la violencia está o cuando de repente ya no. Pero en realidad, digamos, a veces el padre violento puede irse, pero después queda un quilombo bárbaro, ¿no? Digamos, un montón de daño hecho. Y con eso hay que seguir lidiando, ¿no? Porque, digamos, la pregunta apuntaba también a poder hablar de eso. No es que de repente ocurre la magia, ¿no? Digamos, se va y todo está muy bien. Claro. No, digamos. Y respecto a eso, María, quería preguntarte sobre... situación totalmente distinta a la de ella. Uh-huh. Totalmente distinta. Porque yo me fui cuando mis hijos ya no vivían más en mi casa. Uh-huh. Cuando pudieron irse... Se fueron ellos. Se fueron. Cuando encontraron la veta para irse, se fueron porque ya era insoportable la situación. Yo me fui por una situación heavy. Pero esperé un tiempo medité de qué manera me iba a ir de mi casa, del terror que le tenía, porque realmente creí que no iba a vivir más. No estaría acá. Sinceramente no estaría hablando con ustedes. Entonces lo hice a mi manera. Cada uno usa las herramientas de acuerdo a la personalidad de cada uno. Si yo le retrucaba cosas o me quería defender, la situación era peor. Cuando yo pude arreglar mi situación económica, o sea, con mi jubilación, lo que fuese, me sentí como un poquito empoderada. Mis hijos siguieron una carrera, cada uno.
Cuando venían a mi casa eran insultados ya de grande, hasta que un momento dado yo sufría el vacío de que se me habían ido, de la manera que se fueron. Se fueron por esa persona, ¿no? Porque Enojados. Enojados. El mayor un poco lo apuré yo que se fuera porque no quería que el modelo siguiese repitiendo y siguiera con ese modelo. Cada uno con su personalidad. Cuando son grandes, digamos, yo vengo con el después, es totalmente diferente, porque tiene una personalidad formada, como fuese, pero tiene una personalidad formada. Es mucho más difícil y más doloroso, ¿sí? El mayor fue muy manipulado por su papá. Además, al tener parejas, ya intervienen las parejas y opinan de lo que no saben. A ver cómo explicarle. Bueno, el mayor tomó esa posición. Después, lo del medio se fue del país. Y la más chica tuvo un problema con su visión, y yo dije, es lo que no podía ver. O sea, era lo que veía le enfermaba. Pero fue la que me ayudó. Yo tomé una decisión de irme de mi casa y tuve que pensar bien de qué manera me iba a ir para que no se diera cuenta, y esta inútil, esta cosa que no razonaba, esta poca cosa, bruta, se fue de una manera que ni se imaginó de qué manera yo retiré mis cosas de mi casa cuando él no se daba cuenta. Eso lo puso más violento todavía. Y así me fui con el apoyo de mi hija menor. Pero ¿qué pasó después? Mi hijo empezó como que yo había roto el hogar, la casita de Susanita. Volvamos a la casita, que en la diferencia de edades yo tengo el rol de la Susanita que tenía que ser. Entonces, la casita de la Susanita se había roto. Entonces yo era mala madre. Hice todo un camino para que mi hijo volviese a mí. Hasta que ahora, bueno, yo tengo 3 nietos, hasta que le sucedió a él. Hasta que vieron él y su mujer la violencia, o sea, hasta que le sucedió a ellos. Entonces ahora... Porque él reprodujo totalmente, por eso, aprendido, ¿no? Mira, los genes no perdonan, dice, y es verdad. En algún momento ellos también reaccionan de esa manera. Le tenés que dar un tiempo. Mi hija, una de mis hijas con su maternidad, no sé qué le pasó, yo justo tuve un accidente y quizás la venía ayudando, pero se sintió desamparada y entonces me dijo que yo era mala madre. Ahora estoy trabajando eso también. O sea, que es doloroso el haber vivido 40 años con un violento que me quitó mi personalidad, que gracias a Dios la estoy recuperando. Porque ahora me doy vuelta que hace 6 años me fui solita a los tribunales, me busqué una abogada que me puso 3 juicios penales y se lo he ganado. Lo cual me tengo que pararme delante mío y aplaudirme que todo lo hago sola. Todo lo que él hacía, que me decía que yo era una bruta porque no lo sabía hacer, no, porque no me daban el espacio para hacerlo. Entonces ahora, desde este lugar, veo a veces el manipular de mis hijos. Es tan clarito, porque ahora empecé a ver todo. Entonces tengo que trabajar desde ese lugar, que también es doloroso y difícil. Pero como yo soy una persona que todos los días me pongo los remos y sigo adelante, estoy en tratar de arreglar. En algún momento creo que voy a arreglar todo eso. Yo recién, la escuchaba a ella y decía, pues yo estaba sola. Lamentablemente en todos estos procesos y estas situaciones
estamos solas. No tenía familiares. No, y te voy a decir por qué. Porque yo los tenía, pero fueron las mismas personas que vivieron conmigo la violencia que yo viví de chica. Con lo cual para ellos era recontra normal. Recuerdo pues, le he hecho la denuncia al padre de mis hijos y que mi hermano más grande, de 50 años, decirme, ¿y por qué? O sea, terminás hasta siendo juzgada por tu propia familia. Mi familia me juzgó. Y teniendo que dar explicaciones, ¿no? De hecho, con mi mamá me ha pasado, o sea, ¿cómo hiciste eso? O sea, lo que quiero decir con esto es que la verdad es que estamos solas y lugares como estos son los que realmente te ayudan porque te entienden, porque te comprenden, porque están de tu lado y realmente te ayudan sin que les importe ni siquiera cómo te llamás, ¿entiende? Sí, es ese entendimiento, ¿no?, que se comparte con otras personas que vivieron lo mismo. Y mencionabas antes también, Sofía, esto de los grupos, y en los grupos también se trabaja mucho, ¿no?, sobre cómo maternar en contextos de violencia, ¿no?, cómo lidiar con lo que le pasa a los hijos, ¿no?, y que también hacia ustedes muchas veces lo vuelcan, lo demuestran, ¿no?, como esa cosa más dicotómica de, bueno, ser el espacio seguro donde ellos pueden expresar, ¿no?, todo lo que son los efectos que ellos viven, y cómo ustedes como madres, bueno, cuidar de ellos, pensar cómo hacer para acompañarlos, que puedan también ellos tener sus propios recursos para estar bien. Digo, son como un montón de cosas, ¿no? De cosas y factores que están en juego constantemente. Yo considero que los grupos, a mí me ayudó, yo fui 3 años seguidos. Creo que no lo hubiese dejado si no fuese porque me pasaron otras cosas, otras circunstancias, ¿no? Pero, digamos, te ayudan un montón. ¿Por qué? Porque esto es prueba y error. O sea, lo que a mí me sirve no es lo que le sirve a mi compañera de al lado, no es lo que le sirve a la chica que nos hicimos íntimas amigas. O sea, no es a todas no nos sirve lo mismo. Entonces, lo que digo, bueno, es eso. Pero ¿viste? Sí, pero decir, yo lo que encontré, primero mis pares, donde mi familia, por ejemplo, me empezó a dar la derecha porque veía que la justicia me estaba dando la derecha. Y ahí, entonces, hicieron comunión conmigo. De todas maneras, sí, mi familia no me dejó abandonada. Pero con las chicas, sí, porque vos con todas vas viendo en cada una un par tuyo. Uh-huh. Chicas, una última pregunta también a modo como de síntesis, ¿no? Si tuvieran que decir en una palabra o una frase, ¿no?, después de todo lo que estuvimos hablando, ¿cómo es maternar en contexto de violencia de género? Ay, en una palabra muy difícil. O unas palabras. Súper difícil. Un desafío muy grande que tenés, sí. Hermoso por tus hijos, sí, por lo que implican ellos para vos en tu vida y emocionalmente, por lo que implica la palabra ser mamá, pero es un desafío grande en todo, porque es un todo ser mamá, ¿no? Entonces, con todas estas cosas que bueno que estábamos hablando y todas las demandas y cosas que te dicen y demás, y expresiones que tiene la gente, otras personas, hasta profesionales, es como que es un desafío aún más grande y estás todo el tiempo replanteándote nuevas cosas y en la duda de... Imagínate que si en un contexto lindo, bueno, de pareja saludable, sana, ¿no? Estamos hablando que ser padres es un desafío, imagínate en este contexto, es triplemente, ¿no? Es como que todo supera ampliamente... Las realidades. La realidad. Sí. Supera totalmente la realidad. Y cuánta energía, ¿no? Cuánta inversión de energía, porque ustedes hicieron toda una descripción de qué cosas intentaron hacer
pensar, pedir ayudas, ¿no? Cómo todo eso es una carga importante. Extra, sí. Los mitos sobre violencia de género son creencias, estereotipos y prejuicios arraigados en la sociedad que se presentan como verdades y pasan a formar parte del sentido común popular. Estos conceptos justifican la violencia contra las mujeres, minimizan sus efectos y responsabilizan a las víctimas. Así, se convierten en barreras para la concientización sobre la violencia de género, para que las víctimas sean escuchadas y puedan pedir ayuda. Queremos romper estos mitos y transformar las barreras en puentes. Bueno, voy a compartirles un mito en relación a esta temática para que nos comenten. ¿Les pasó alguna vez que algún familiar, algún amigo o amiga, en alguna institución, algún profesional, les dijera que, abro comillas, lo que te pase con tu ex es un tema de pareja, como mamá no te tiene que afectar, o que las madres todo lo pueden, de todo tienen que poder ocuparse, y alguna de estas frases que minimicen, ¿no? Cómo la violencia afecta a las mujeres en su ejercicio de la maternidad. ¿Les resuenan algunas de estas frases? ¿Tienen algunos ejemplos para contarnos a nosotras y a quienes nos están escuchando del otro lado? Sí, a mí la verdad que yo te escucho y me acuerdo de tantas en el colegio, por ejemplo, que yo había comentado que mi hijo más grande tenía bastantes problemas de conducta y me llamaban todo el tiempo. Bueno, era como yo lo llevaba a la psicopedagoga, luego a la psicóloga, todo, ¿no? Y es como, pero vos como mamá como no podés, ¿no? Darte cuenta de esto o no podés con todo. Era como que uno, ¿no? Después también mi mamá era una persona que me decía, si yo pude, vos podés, tenés que poder, ¿no? Tenés que priorizar a tus hijos, tenés que aguantar, tenés que callarte. También cuando tenía problemas ya separada y tratando de hacer una revinculación con su papá y mis hijos, ¿no? No querer seguir siendo partícipe de que un psiquiatra no presencie que mi hijo diga que el papá le pegó 3 piñas y dijo, bueno, si después vos hablaste con él, ya está, se arreglaron, como minimizando toda una situación de violencia tremenda, decir, bueno, no quiero ser partícipe de esto, me voy, no quiero seguir con esta revinculación, no me parece lógica, y que me juzguen. Ay, qué lástima que usted como mamá tendría que haber, ¿no? Claro, accedido. Y como si las capacidades, ¿no? O habilidades para maternar fueran una cosa abstracta y no existiera aparte, un contexto que las pudiera impedir, ¿no? Como es el contexto de la violencia, o boicotear, ¿no? O dificultar, como querramos llamarlo. No podés estar mal. A vos nada te puede perjudicar. O sea, vos tenés que estar impecable y tu rol de madre tiene que ser excelente. Te hagan lo que te hagan. Pase. Y sí, te hagan lo que te hagan. Y también acá aparece como algo como del mandato de madre, ¿no? De esta responsabilidad social total que se le atribuye a las mujeres respecto de los hijos y las hijas, porque en todos estos ejemplos que vos mencionás, Sofía, digamos, no aparecía, bueno, y el padre no se puede ocupar de esto, digamos. No, de hecho todo lo que ellos hacen es normal. Como que no se les puede exigir. Las anormales no, porque ya está también son así. Entonces vos, como ellos son así, vos tenés que responder así. Y si no, es como que vos estás equivocada. El error es tuyo. ¿Entendés? Entonces es muy difícil. En mi caso me pasó varias cosas así. No sé, María. De afuera no, porque yo oculté todo. Nunca de eso no se habla. Y disimulaba delante de la gente el dolor que cargaba emocionalmente y así que nadie nunca me hizo ningún comentario, porque cuando venían visitas o algo yo le pedía por favor que no dijese nada, que se callase. Yo creo que después se dieron cuenta todos, ¿no? Cómo era él, pero que ahora sí me dicen todos un montón de cosas, me traen a colación un montón de cosas. Pero en ese momento no, nunca nadie me dijo nada de... no.
Sí, y Se nota que yo me esforzaba el doble para demostrar que yo era buena madre y para demostrar inclusive a él que yo era una buena persona. Entonces, con todo el costo físico y emocional que eso puede conllevar. Totalmente. No, y aparte totalmente. digo, pobre nosotras todas, ¿no? Qué horrible tener que decir, me esforzaba para que no se note, ¿no? Es y como, no se enoje la otra persona. Qué difícil. Sí, y qué difícil y qué duro también escucharlas y escucharte, María, en esto de que de la reflexión, ¿no? De que a lo mejor no te sentiste juzgada porque no podías hablar, ¿no? Y no podías pedir ayuda en ese momento. Y cuando yo me fui de mi casa, también opté por no hablar, porque el silencio a veces es ganador. Yo dije que la justicia lo diga. Y me salió a favor eso, hacer silencio. Entonces todos vieron después la realidad. Pero de todas maneras sí, un esfuerzo la gente no se imagina el dolor que hemos sentido todas las mujeres violentadas. No se imaginan. Nunca una caricia, un estímulo. Es muy duro. Gracias, chicas, por muchas gracias todos ustedes. los testimonios. Por sus Gracias palabras. a ustedes. Gracias. Gracias. Si estás en una situación de violencia de género o te resultó familiar algo de lo que escuchaste, no estás sola. Podés contactarte con nosotras. Hay salida de la violencia de género. Esto fue Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. Cada testimonio, y todos a la vez, son muestra de las transformaciones, los caminos y las luchas individuales y colectivas en la salida de la violencia. Este proyecto fue realizado gracias al apoyo de la Embajada de Irlanda.